vamos a hacer un breve resumen del decreto, que no es otra cosa que, como lo mencionó Francisco, el desarrollo de ese segundo numeral del artículo 260-7, y que viene a adicionar, digamos, el decreto único reglamentario inmediatamente, y digamos, lo coloca inmediatamente después del listado de paraísos que hoy tenemos a efectos digamos, de esta materia. Básicamente lo que hace este decreto es desarrollar esos 5 criterios que Francisco nos ha mencionado. Y aquí quiero llamar la atención en que, pues si bien es un decreto nuevo, digamos que la norma viene aplicando desde hace varios años, y la posición de la DIAN es que debía venirse aplicando desde antes. Sin embargo, pues como lo vamos a ver, ahora se desarrollan un poco más, pero estos criterios, pero como lo mencionaba Francisco, realmente no terminan siendo lo suficientemente claros. El primero de ellos, entonces, que habla de tipos impositivos o existencia de tipos impositivos nominales de renta más bajo, nos da entonces dos, digamos, esquemas que tenemos que tener en cuenta, y digamos que el primero es, que no es que desarrolle mucho el postulado, habla de inexistencia de tipos impositivos respecto del impuesto a la renta, que eso evidentemente ya lo decía el criterio. Y lo segundo es que hace una limitación y habla de que existan tipos nominales de renta más bajos o de naturaleza más bajos al impuesto sobre la renta. Y habla de un límite que es un 60% nominal. Esto quiere decir, no estamos hablando de un impuesto de renta efectivo sobre esa transacción, ese es otro punto que hay que tener en cuenta, que ya va y miras la transacción que está cubierta bajo ese régimen preferencial, y lo miras desde el punto de vista nominal y no efectivo. Sigamos, Francisco. El segundo es la carencia de un efectivo intercambio de información, en donde básicamente habla de dos cosas puntuales. Y uno es que no se mantenga a disposición o se entregue efectivamente a la DIAN información sobre estructuras o beneficiarios finales que usan ese régimen por parte, digamos, de esas jurisdicciones donde están ubicados esos regímenes. Y lo otro es que no se envíe de manera espontánea esas decisiones o esos acuerdos que se realizan con esas personas que están ubicadas y beneficiándose, o no ubicadas, beneficiándose de esos regímenes, y que pues de alguna manera afectan la tributación en nuestro país. Entonces aquí quisiéramos llamar simplemente la atención respecto de cómo hace un contribuyente para saber si, digamos, la información fue entregada a la DIAN o no, de si mi contraparte se está beneficiando de ese régimen que existe, digamos, puntualmente en una jurisdicción X. Y cuando hablamos aquí de manera espontánea, es que ese país o esa jurisdicción está intercambiando la información o está entregando la información de manera, no a petición, no a solicitud de la DIAN, sino que la está enviando apenas, digamos, hay alguna decisión, un acuerdo, y digamos que dentro del marco de la OCDE se habla qué tipos de acuerdos son los que se intercambian a raíz, digamos, de evitar y que haya más transparencia, evitar, digamos, que haya flujos que no estén controlados y de dinero que no estén controlados o que puedan erosionar nuestra base tributaria. El otro es la falta de transparencia a nivel legal o reglamentario o de funcionamiento administrativo, y realmente no es muy claro, pero básicamente lo que habla es de características y detalles del régimen no definido que se determinen de manera imprecisa o no se brinde información sobre cómo, digamos, como para dar un mayor entendimiento de cómo funciona ese régimen. Adicionalmente dice que no cuente con un diseño que permita una supervisión por un órgano de control en esa jurisdicción. Y finalmente habla también de que no se apliquen obligaciones, digamos, de divulgación de información financiera como ocurre en nuestro país. Entonces, fíjense que aquí tampoco es que sea muy claro. Realmente el desarrollo no da una mayor digamos, o guía para que los contribuyentes se les facilite la aplicación y el entendimiento de esta falta de transparencia a nivel legal. El siguiente criterio tiene que ver con la inexistencia del requisito de una presencia sustantiva de una actividad real o con sustancia económica.
Esto no se exige en esas jurisdicciones donde se está aplicando, o en ese régimen precisamente, y se pide o se verifica que no haya una sustancia, una presencia, digamos, con sustancia en ese lugar, que no se desarrollen actividades reales o que haya, digamos, o que no haya requisitos para que esa sustancia se desarrolle en esa jurisdicción. Esto es como básicamente lo que trae. Y finalmente, este es el último criterio, habla de aquellos regímenes en los que solo se puede tener acceso si no, digamos, si yo como beneficiario de ese régimen no tengo presencia física en ese lugar. Entonces, ahí habla como de dos parámetros que pueden dar un poco más de guía y que dice que excluye a los contribuyentes que son residentes en esa jurisdicción donde está ese régimen y adicionalmente, digamos, les prohíbe a ellos que hagan uso explícito de ese régimen. Entonces, pues ahí está postulado. Esto es algo que nos ha llamado la atención, yo creo que a todos, y es que la DIAN o el decreto lo que menciona es que tanto la DIAN como los contribuyentes deben aplicar estos criterios que ya mencionamos a un listado sobre regímenes tributarios preferentes que está establecido por el Foro sobre las prácticas fiscales perniciosas de la OCDE. Entonces, cuando fuimos a buscar digamos, de qué se trataba todo esto, pues básicamente nos encontramos, y creo que muchos ya lo conocemos, con un foro de prácticas que viene desde el año de 1998, que se encarga de ver y de estudiar esos regímenes que pueden afectar la base imponible de otras jurisdicciones y que básicamente se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo, que terminó en nuestra muy conocida Acción 5 de la OCDE, y que, digamos, ha venido teniendo una serie de actualizaciones en el 2017, en el 18, en el 19, y últimamente, pues tuvo, en agosto de este año, tuvo su último, digamos, su última revisión, y lo que hace básicamente es, este foro es identificar cuáles son esas características de esos regímenes que hace que erosionen la base imponible de otras jurisdicciones, que se haga una revisión, digamos, entre los pares de ese cumplimiento, por ejemplo, el intercambio espontáneo de información y que se esté dando cumplimiento como a esos parámetros que ya el foro tiene establecido y adicionalmente hace como la revisión de los requisitos de esas actividades sustanciales en esas jurisdicciones donde están esos regímenes especiales. ¿Qué regímenes se vigilan? Básicamente los de propiedad intelectual y los que no tienen propiedad intelectual. Y aquí, digamos, en la diapositiva los pueden observar y los van a ver en los listados cuando acudan a revisar esos listados. Finalmente, ese listado tiene un estatus de los regímenes en donde los clasifica entre pernicioso o perjudicial y los va degradando en que si son potencialmente perniciosos, pero realmente no lo son, si son no perniciosos, si han sido modificados, si están en proceso de eliminación, y digamos hay una serie de clasificaciones que trae la OCDE que de alguna manera lo ponen a uno a pensar, bueno, ¿será que aplico el que es pernicioso? Yo supongo que sí. ¿Será que tomo el régimen que está, por ejemplo, no sé, en Honduras, que es una zona franca, y que puede ser potencialmente pernicioso, que está en revisión? Entonces el listado no es que sea muy claro, lo hemos estado revisando, realmente crea más dudas que facilidad, pero lo que pareciera decir la ley, y ahí hay dos interpretaciones, es que usted vaya y mire ese listado y a partir de ese listado aplique los criterios, que es un doble trabajo porque la OCDE ya lo hizo, entonces yo para qué me voy a poner a hacer algo que realmente hace un experto. Ese es el primer postulado, entonces simplemente me voy, lo miro y si está, pues check y ahí quedé. El otro postulado, y ya no miro nada más, ningún otro régimen así pueda que sea pernicioso para mi país o que yo sepa que de alguna manera lo está perjudicando, pero como no está en el listado no lo tengo en cuenta. Y la otra opción es que yo lo tenga en cuenta, yo tenga en cuenta cualquiera porque pues está en la ley que tengo que aplicar los criterios y hacer caso omiso del listado. O sea, no solamente ese, sino todos los que potencialmente puedan ser perniciosos para el país. Eso es como las dos posiciones que tenemos frente a ese listado.
Algo que quería hablar antes bueno, ahora lo conversamos. Esto para concluir básicamente que quienes estén bajo operaciones, que estén realizando operaciones con estos regímenes tributarios preferentes, es decir, que las operaciones que yo estoy teniendo con un tercero o un vinculado en ese país que está, digamos, o en esa jurisdicción donde está ese régimen y donde se están beneficiando de ese régimen, pues tengo unas obligaciones que me surgen en materia de precios de transferencia, una obligación sustancial que es aplicar el régimen, es decir, que se cumpla ese principio de plena competencia en esas operaciones que se están realizando. Y el segundo, cumplir con unas obligaciones formales en caso de que las tenga. Y aquí obviamente, si estoy frente a un tercero o frente a estos regímenes, voy a caer muy fácilmente porque nuestro tope más o menos para esas operaciones está en 350 millones de pesos, en donde pues si yo hago una compra a un tercero de 400 millones de pesos, ya estoy obligado aquí a presentar declaración informativa, a presentar informe local, hacer el informe maestro si pertenezco a un grupo multinacional y hacer una notificación del informe país por país. Mínimo tendría que hacer este tipo de cosas si ya mi transacción más o menos supera ese monto. Y el otro que lo mencionaba Francisco, que es cuando sea operación con vinculados, pues voy a tener que eh, relacionar, hacer toda una relación de los costos incurridos por esa contraparte cuando resulte en pagos a favor de ese régimen preferente. Wanda, muchas gracias por esa explicación tan clara. Yo creo que para ir cerrando, me gustaría hacer algunas consideraciones finales e invito a Wanda también a que nos haga algunas consideraciones ya de cierre. Me da la impresión de que a pesar del decreto y a pesar de estos desarrollos, sigue habiendo mucha subjetividad en el tema de estos criterios, de cómo aplicarlos. Veo que el decreto puede quedarse corto en algunos casos en el desarrollo de los criterios, en el de ampliar los criterios y explicarlos, porque parece decir básicamente lo mismo que el mismo enunciado desde antes. Y nos deja la pregunta o la interrogante de si esto genera suficiente certeza para los contribuyentes, sobre todo, y me voy al segundo punto, pensando en que todo esto obliga a los contribuyentes, el tener operaciones con regímenes tributarios preferenciales los obliga a precios de transferencia, aun cuando se trate de operaciones con terceros, ¿de acuerdo? Y como lo dije también en el comienzo, pues que son obligaciones cuyo incumplimiento genera unas penalidades que normalmente son bastante importantes. No sé, Wanda, ¿qué opinas tú? ¿O De qué acuerdo, agregarías? Francisco. Aquí no hay mucha certeza para los contribuyentes, por lo menos para saber cuándo tendrían que aplicar el régimen. Pero bueno, así tenemos la norma. Hay otro punto que me parece importante mencionar y es cuándo tengo yo que empezar a aplicar este decreto o si definitivamente esta norma existía antes, pareciera que la interpretación de la DIAN, tal como lo hemos visto a lo largo de la charla, es que la norma existía, aquí lo que simplemente se hizo fue una claridad eh, y hay la interpretación en la que, bueno, hoy tengo un listado al que puedo acudir, pero, no, pero antes existía la norma, entonces pareciera ser que yo siempre la tuve que aplicar y hoy pues simplemente lo que voy es, tengo un listado adicional, pero ya en teoría debería estar cumpliendo. Bueno, muchas gracias, Wanda. Muchas gracias a todos. Creo que con esto cerramos. Los invitamos a que nos contacten en caso de que tengan dudas o inquietudes sobre el tema. Muchas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias.